Hola chicos, bienvenidos a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy os quiero presentar unas gotas de emergencia cuando entre pánico en vuestra casa. Este remedio es muy bueno para vuestras mascotas cuando, por ejemplo, tienen miedo a tormentas, petardos o cualquier situación donde suelen entrar en pánico. Pero también para vosotros, para que sepáis que existe un remedio natural para momentos de ansiedad, que podría ser una alternativa a fármacos. Y estas gotas se llaman Rescue Remedy y es una mezcla de flores de Bach. Ya lo dice el nombre, que es un remedio de rescate, quiere decir que es algo puntual. Los que no han escuchado nada de flores de Bach, principio de 1900 había un médico, un homeópata inglés, que era el doctor Edward Bach, y él inventó unos 38 preparados de flores que servían para recuperar el equilibrio mental o aliviar el desequilibrio psicoemocional, como el miedo, la angustia, la ira o la timidez. Sobre las diferentes flores voy a hablar en un vídeo más adelante, porque es un tema muy interesante y creo que merecen un vídeo aparte para hablar sobre las diferentes flores y su uso. Pero aquí en este vídeo quiero centrarme en las maravillosas gotas de emergencia. La ciencia actual no respalda su efectividad, dicen que no es nada más que un efecto placebo. Bueno, yo solo puedo decir que mis periquitos, los perros y hasta los caballos se lo creen. Y no hace falta ni decírselo que esto sirve. Después de tomar las gotas se quedan tan tranquilos que es alucinante. Por eso, placebo o no, al final lo importante es que ayuda. Y yo os puedo asegurar que funciona a la perfección. Os doy algunos ejemplos de mi experiencia. Por ejemplo, muchos saben que yo tengo periquitos. Y esos animales son tan pequeños que se asustan por cualquier cosa que está fuera de su rutina. Y si los sacas a la calle es estrés total para ellos. Por eso, cuando me mudo de casa y tengo que transportar a mis periquitos, les doy unas horas antes algunas gotas y ya no hay ningún problema. La primera vez se me olvidó darles las gotas antes y las saqué de casa y los puse en la furgoneta al lado mío. Y los pobres estaban asustadísimos y muriéndose de miedo. Hasta que tomaron el agua donde eché las gotas y poco después los vi hasta bañándose en el agua. Y cuando un periquito se baña, quiere decir que está muy relajado. Yo solo tengo periquitos, pero en casa de mi familia las usábamos también para el perro en Nochevieja, porque él tenía pánico a los petardos. Yo os digo, quedarse en Nochevieja en casa de mi familia no era nada relajado. Todo el mundo tranquilizando a ese perro. Hasta que compraron las gotas. Y esto fue una salvación. Claro, hay que dárselo unas horas antes, porque puede ser que en el momento del pánico, ese perro no quiere ni comer ni beber, y os quedáis con las gotas. Otro ejemplo. Un compañero de trabajo me comentó una vez que estaba muy preocupado, porque se estaba acercando San Juan. San Juan es una fiesta típica aquí en Barcelona donde hay muchísimos petardos. Y él tenía 3 Yorkshire Terriers, que son esos perritos pequeños. Y ellos tenían muchísimo miedo a los petardos. El veterinario les dio unas pastillas que eran tranquilizantes, pero eran muy tóxicos. Y como uno de esos perros era muy pequeño, mi compañero tenía la preocupación que aunque le diera la mitad de esa pastilla, podría ser que el hígado de ese perro colapsa. Quiere decir que tenía miedo que ese perro no iba a sobrevivir la pastilla. Yo le presté las gotas y después de San Juan mi compañero volvió súper contento. Dice que los perros estaban toda la noche tirados en el sofá muy tranquilos y relajados. De los caballos he escuchado algo parecido, que algunos tienen pánico en Nochevieja por los petardos. Y los dueños usan el Rescue Remedy para tranquilizarles y parece que funciona bien. Gatos no tengo, claro, por mis periquitos, pero si un caballo se tranquiliza y un perro, seguro que funciona también con los gatos. Siempre me preguntaba cómo se sentían esos animales cuando estaban tomando esas gotas, porque no se le veía ni dopado ni medio dormido, sino simplemente estaban relajados. Yo antes no conocía las flores de Bach, simplemente estaba usando esas gotas de emergencia para mis mascotas. Pero realmente es para seres humanos, es medicina natural, y por eso las probé una vez yo. Un día me las puso en el agua y las probé, y no noté absolutamente nada.
Claro, no estaba en ningún pánico ni ansiedad ni nada. Pero esto a mí me sirvió para saber que al menos no tiene efectos secundarios. No se sienta absolutamente nada si tú no lo necesitas. Hasta que llegó el día donde las necesité. Bueno, estaba trabajando en un sitio con mucho estrés, mucha presión, mucha tensión y muchas veces estaba trabajando sin dormir. O solo unas pocas horas. Hasta que colapsé y estuve de baja un par de semanas. En el médico me recetearon algunos fármacos, pero yo no los tomé, porque realmente lo que a mí me hacía falta era solo dormir. Yo quería volver al trabajo lo antes posible, aunque mi médico de acupuntura me dijo, piénsatelo porque yo todavía no te veo preparada para volver a ese estrés. Pero yo quería volver, pues él tenía razón, porque yo todavía no estaba recuperada y estaba a punto de volver a darme de baja el segundo día. Una amiga mía me dio algo homeopático, pero no me hizo efecto. Hasta que me acordé de esas gotas que tenía para mis mascotas. Imagínate que llevo años usándolas para mis mascotas, pero en mí no pienso. Pues las tomé antes de ir a una reunión, que era una de esas reuniones donde había muchos ataques y reproches. Y con el estado que estaba en ese momento, mis nervios no lo habrían aguantado. Habría tomado todo demasiado personal. Bueno, tomé las gotas antes de esa reunión y ahora entendí lo que sentían esas mascotas. Fue increíble. Estaba sentada en la mesa y veía todo de una manera de perspectiva de espectador, como fuera del escenario. No relacionaba nada conmigo. Y como estaba recién vuelta de la baja, tampoco esperaban mucha participación por mi parte, porque no conocía las historias de esos casos. Y la verdad, tampoco me daba la gana entrar en esas discusiones. Mi estado era que estaba totalmente consciente. Simplemente esa pelea allí no era mía. No tenía ningún motivo de acelerarme. No asocié nada conmigo. Y esto no era normal para mí en ese tiempo. Y yo supongo que algo parecido deben sentir esos animales cuando están tomando esas gotas en momentos donde normalmente suelen entrar en pánico. Sin gotas interpretan la situación como peligro. Con gotas solo escuchan el ruido, pero no asocian el peligro con ellos. Simplemente no lo interpretan como peligro. ¿Entendéis? Al final el estado de pánico es un resultado de la interpretación de la mente, que lo que suceda allí puede ser un peligro para mí. El pánico está para que actúes, para que corras y para que huyas de la situación para salvar tu vida. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no son situaciones para tener que huir y salvar su vida, sino es simplemente una falsa interpretación de la mente. Al final todo es mente. Ahora os explico cómo se toman. Yo suelo comprar las esencias de diferentes flores y las mezclo según el caso. El Rescue Remedy es un preparado ya mezclado de 5 o 6 flores que están especialmente para esa situación de pánico. Yo compro la esencia, por eso cojo un frasco de 10 mililitros que compro también en la farmacia, lo lleno hasta arriba con agua de botella, no agua de grifo, y echo 2 gotas de esta esencia en este bote de agua. Lo agito y ya tengo mi medicamento. A menudo ya existen esos preparados listos ya para comprar. Lo tenéis que preguntar cuando lo compráis. Yo siempre lo hago para mí misma, así tengo más flexibilidad por si quiero añadir una gota de otra flor. Bueno, ya dicho, aquí tenemos una botella de 10 mililitros de agua y 2 gotas de flores de Bach. Lo agitamos muy bien y de esa botella tomamos 3 o 4 gotas, da igual, en un vaso de agua o en el agua de la mascota. Como veis, esto es prácticamente agua, por eso la ciencia no entiende cómo esto puede funcionar. A lo mejor pronto con la física cuántica lo pueden explicar. Bueno, esto ha sido lo que os quería contar, espero que os haya servido. Yo solo puedo decir que me encantan estas gotas, siempre las tengo en casa para mis mascotas. Yo solo las usé una vez, pero para mí fue una salvación. Es totalmente natural, pero es muy eficaz. Las flores para diferentes estados de ánimos ya os hablo en otro vídeo. Si os gustó el vídeo, regaladme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal y activa la campanilla de notificaciones para que te avise cada vez cuando suba un nuevo vídeo. Todos mis enlaces de Twitter, Instagram, Facebook dejo abajo en la cajita de información.
Así me podéis contactar. Si tenéis algunas preguntas o comentarios, dejadmelo saber abajo en los comentarios. Me haría mucha ilusión escuchar si vosotros también tenéis algunas experiencias con esas gotas. Y bueno, ya está. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y acordaos, sean muy felices.